Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre juventudes y transformaciones sociales con Juan Pablo Duhalde, director nacional INJUV, y Constanza Hernández, directora social América Solidaria. María Constanza, o Opi, y Juan Pablo, bienvenida y bienvenido a este episodio del Bien Común, donde estaremos conversando sobre un tema que a nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial nos apasiona, que es sobre la juventud, lo que está pasando con las juventudes y las transformaciones sociales que estamos viviendo. Y algunos datos para iniciar la conversación. El INE, según los datos del INE, muestran de que las personas menores de 30 años tienen una tasa de participación laboral 17.6 puntos porcentuales menor que el resto de la población. O sea, es significativamente inferior. Otro dato importante, según CADEM, lo que más le importa en la vida a los jóvenes chilenos de 15 a 29 años es trabajar en algo que les gusta y los haga felices. Y por otra parte, según el INJUV, ahora, cierto, tenemos el director, la última encuesta habla que el porcentaje de jóvenes que se declaran feliz o muy feliz es el más bajo en los últimos 10 años. Es 78%, que es un número que no es malo, pero es el más bajo en los últimos 10 años. Con esos datos como introducción, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes aquí en Chile? Obi. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar con ustedes hoy día acá. Nosotros hoy día desde América Solidaria asumimos un tremendo desafío, que es enfocarnos en el trabajo con los jóvenes y adolescentes. Entonces, cuando tú planteas estas cifras, nos movilizan porque hay un ciclo vital antes del joven, que es el adolescente, y estamos trabajando justamente para derribar ciertos mitos y afirmar que el destino del adolescente no está escrito. O sea, depende de nosotros, y ahí colaborativamente, público-privado, el darles oportunidades para que estas cifras cambien y que realmente puedan trabajar en lo que les gusta, como bien mencionabas en esa cifra, y lo puedan decidir, que creo que eso también es una brecha que nos enfrentamos como país. Juan Pablo, ¿cómo lo ves tú? Sí, primero agradecer el espacio. Va a ser una muy enriquecedora conversación, como plantea Opi, valorar esa campaña que yo pude conocer, incluso pude participar. La búsqueda juvenil está en una constante tensión, que efectivamente hay tensiones, por ejemplo, la búsqueda del primer empleo, la primera práctica profesional, esta primera introducción al mundo del trabajo, requiere de también ciertas dimensiones que van más allá de esa búsqueda o del trabajo que están ejerciendo. Es el balance. ¿Para qué se está trabajando? Se está trabajando, ojalá para un lugar feliz, como dicen los datos, pero también para satisfacer ciertas necesidades que como sociedad se han impuesto muchas veces. La autonomía juvenil recorriendo el país es trabajar para tener un espacio físico donde poder vivir. Un poco cuando uno define la juventud es estudiar o trabajar bajo el hogar de origen, pero para transitar hacia una independencia. Entonces, hoy el trabajo es ¿para qué? Para buscar un espacio para vivir. Sabemos que en las ciudades grandes, por ejemplo, en donde estamos, Santiago, buscar un alquiler es un desafío grande para las juventudes. Formarse, seguir formándose con un posgrado también es un desafío. Entonces, es una búsqueda de la autonomía, con un proyecto de vida. Como dijo Opi, es un ciclo, es una trayectoria que hay que ir revisando y que nosotros vemos desde el Instituto Nacional de la Juventud la mayor cantidad de jóvenes que están graduados y graduadas. Una buena noticia con la política de gratuidad que ya lleva bastante tiempo, con desafíos también, pero también hay otros complementos que se están buscando. Un lugar feliz, o sea, un balance emocional, laboral y del derecho al ocio, el derecho al descanso. Sigue el trabajo en la casa cuidando. Nosotros sabemos perfectamente, según los datos que hemos generado, que gran parte de quienes cuidan son mujeres y que ven con distancia retomar los estudios o el trabajo porque están ejerciendo las labores del cuidado. Y un tema que ha sido prioridad para el gobierno porque trabajar, o sea, cuidar es trabajar y es un derecho, se está reconociendo como derecho. Yo creo que esos son elementos que hay que revisar, conectando desde la niñez, la adolescencia, las juventudes
Después la adultez, que tiene una fase grande, pues personas mayores todo está conectado, pero se tiene que trabajar desde la primera infancia con cada etapa de la vida. Nosotros desde el observatorio vemos que como sociedad estamos cruzando un cambio estructural. Nosotros hablamos de un cambio de paradigma que está ocurriendo en la sociedad, fundamentalmente por 3 fenómenos que se acoplaron. La cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, la emergencia medioambiental, lo que está pasando con el clima y el planeta, y el tercero que probablemente es uno de los más importantes y especialmente para lo que vamos a estar conversando, es la crisis de sentido. Esta crisis que se instala con mucha fuerza, particularmente de los años 60, cuando se produce la caída de los grandes relatos, la caída de las verdades comunes. Entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, pero ¿para qué hago las cosas? ¿Cierto? Y sobre todo en Occidente, que salimos de la base de la pirámide de Maslow, ya las cosas básicas ya están. Entonces, ¿para qué hago las cosas? Y eso cada vez está más instalado en la sociedad. Entonces, esos 3 fenómenos produjeron un cambio estructural. Y la pregunta es cómo uno se para en algo que no sabe cómo va a ser. Y nosotros desde el observatorio estamos convencidos que una de las claves más importantes está en los jóvenes. Y una de las cosas que hacemos es estudiar lo que llamamos las generaciones de turno. La generación de turno para nosotros es la capa que está entre los 20 y 30 años, que es cuando tú puedes determinar qué creencias vienen a instalar a la sociedad. Tienes que sacarle todo lo que es propio de la juventud, la estridencia y lo que es moda, pero lo que te quedan son las creencias que vienen a instalar en la sociedad. Y lo que uno veía en el tiempo, particularmente en muchas últimas décadas, es que esta generación de turno venía con estas ideas, pero se encontraba con la generación anterior. Y que le decía, cuando sea grande, ahí usted va a poner sus creencias, ahora mandamos nosotros. Eso fue la tónica en la historia de la humanidad. Los jóvenes venían a empujar, los viejos decían no, aún no, entonces solamente se instalaban en la sociedad de a poco en la medida que estos jóvenes pasaban a tomar posiciones de liderazgo y de poder. Esto cambió cuando aparecieron los millennials, que por primera vez en la historia tenemos que la generación de turno empezó a imponer sus creencias mientras son jóvenes. ¿Por qué? Porque se encontraron con la tecnología, particularmente con Internet. Al encontrarse con la tecnología, cambió la relación de poder entre las generaciones y ahora tú tienes jóvenes empoderados, ¿cierto? Hoy día es primera vez en la historia de la humanidad que el papá necesita el hijo para operar en el día a día. Ayúdame a instalar esto, sácame esto, como se me quedó pegado. Entonces hoy día son tremendamente importantes, vemos a estas generaciones jóvenes para determinar, entender cuáles son sus creencias, por qué la sociedad se está moviendo hacia allá, dado el poder que tomaron. ¿Cómo ustedes ven este cambio en términos de la fuerza y el empoderamiento de los jóvenes? ¿Cómo han visto esta evolución? Juan Pablo. Sí, efectivamente comparto las premisas. Y acá en el país hemos vivido distintas generaciones también, pero contemplar que a los 90 había poca y nada de información sobre la juventud en el país. Y se pone como una prioridad. Más ahí es el origen del Instituto Nacional de la Juventud. Vamos a conocer la fotografía de del joven chileno o chilena. Y uno voy a sacar una foto. El joven o la joven es así. Está buscando espacio, retomar espacios que habían estado un poco coartados, el ocio, el teatro, el cine, el deporte, la oportunidad. Y de ahí efectivamente viene el auge de ya entrando los 2000, obviamente ya en los 2000, de la masificación de la tecnología, redes sociales. Para nosotros fue bien importante en nuestra 10ª encuesta, que es la anterior a la 11ª que lanzamos hace un par de años, que claro, era el dominio, por ejemplo, de Facebook. Ahí se armaban las comunidades, ahí se hacían los llamados a una convocatoria estudiantil, por ejemplo. Y según los datos que nosotros manejamos, que data del 2022, hay una búsqueda del diálogo. O sea, el diálogo virtual es igual de significativo que el diálogo que uno tenía con su junta de vecinos o en el parque de un vecindario. Pero ¿qué pasa con el contacto persona a persona? Porque bueno, escuché el comentario. Cuando uno está conectado con todos, pero al mismo tiempo está muy solo. La soledad está aumentando
en forma bien fuerte en la sociedad. ¿Cómo ves tú ese contacto virtual versus el Tiene desafíos, porque yo he estado con agrupaciones juveniles de Puerto Williams, en donde viven 3.000 personas y que están en contacto con una agrupación de calistenia de que está en la Araucanía. Entonces también hay un proyecto que trasciende el espacio de proximidad, o puede estar consciente de lo que está pasando en otro continente, pero también hay un espacio territorial que no se puede reemplazar, que es el contacto cotidiano, de la red de lazos sociales que uno va generando, del sentimiento de comunidad, donde la juventud es importante. Entonces efectivamente tiene que ser un complemento, y creo que, claro, la juventud en general, la sociedad se puso a recordar los puntos de encuentro cuando en la pandemia no podíamos salir de nuestras casas por prevención, por las cuarentenas. Ahí empezamos a extrañar lo que era en la universidad tener un espacio de encuentro para conversar o salir a caminar. Estábamos un poco restringidos, y ahí es como el valor de la conexión próxima, ¿eh? La cercanía, para no hablar de conceptos tan complejos. Y creo que eso es un valor que se tiene que retomar. Y recordar que todavía están las generaciones en los colegios, en las universidades, que estuvieron 2 o 3 años sin ir a los espacios. Y volver también generó ansiedades también. Hay que trasladarse 1 hora y media, 1 hora, hay que volver de noche. Entonces creo que esos espacios se asocia principalmente a la juventud como ese espacio heterogéneo. Y aquí complemento algo que dije al comienzo. La foto del joven o la joven ya no puede ser una foto, porque son las juventudes, es muy distinto. Hay una heterogeneidad de experiencias. Nosotros hemos profundizado en el ámbito rural los últimos años, quienes están cuidando, que son principalmente mujeres, el tema de la cultura, la agenda feminista, la agenda de crisis climática. Todos son distintas dimensiones que aportan al bien común, como fue el comienzo de la reflexión. Entonces creo que es muy heterogénea la experiencia juvenil, pero es importante que puedan converger en un centro de estudiantes, en una escuela, en una federación, en voluntariado, porque uno dice, ¿se ha aumentado el individualismo? Depende, porque también durante la pandemia incluso aumentó el voluntariado en causas sociales, las ollas comunes, las ollas populares, el aportar al otro, el ayudar. Empezó a crecer también. Tenemos la mayor cantidad de voluntarios y voluntarias de las mediciones que tenemos nosotros de la realidad juvenil. Y ahí hay un impulso importante que está también liderando las organizaciones sociales. Y con esto le doy el paso a Opi. Sí, bueno. Igual más que crisis, a nosotros nos gusta verlo también como oportunidad, hoy día, cuando hablas de la tecnología, del medio ambiente, la crisis del sentido, es una oportunidad para removernos y plantearnos desde otro espacio o otra mirada, perspectiva respecto a este fenómeno. Si vemos las tecnologías, nosotros hoy día tenemos nuestro Consejo de Jóvenes y Adolescentes y tal como planteaba Juan Pablo, tenemos la oportunidad de conectar jóvenes de todo Chile gracias a la tecnología, con un sentido de pertenencia que es algo que nos moviliza a nosotros. Hoy día nosotros trabajamos desde 3 enfoques. El yo puedo, y ahí es el fortalecer la autoestima y todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional propio de los adolescentes y jóvenes. El yo soy parte, que son las habilidades relacionales, el entenderse como parte de un entorno, de una comunidad. Finalmente, el yo actúo, que ahí es la agencia de cambio. Entonces, cuando vemos esta crisis, bueno, como con la voz de los adolescentes, con la voz de los jóvenes en presente, porque también decimos como, bueno, la radiografía actual entre los 20 y los 30 años, pero ya estamos educando a los futuros 20 y 30 y cada año va cambiando esa generación, y hacerlos parte de la solución. O sea, hoy día tenemos una crisis enorme quizás en las confianzas que hay en ciertas instituciones y todo, entonces vamos, preguntémosle, hagámoslos parte, cosa que la futura generación, por así decirlo, pero la generación del presente tenga respuestas hoy día para esos desafíos que estamos viviendo. Nosotros ya llevamos más de 20 años como fundación y ha sido precioso ver ese recorrido con distintos jóvenes. Nosotros tenemos un programa de voluntariado precioso que ha sido continental, en el cual desde su profesión aportan en los contextos más excluidos en proyectos sociales de distinto alcance y distinto énfasis también, para retribuir a la generación actual y movilizarlo en estos 3 ejes y así construir la trayectoria de vida. O sea, cuando decimos el destino de los adolescentes no está escrito, bueno, construyámoslo con ellos
démosle oportunidades para que puedan discernir, tomar decisiones y crear su propio sentido, porque al final sin sentido, ¿para qué me levanto? Bueno, hoy día particularmente eso es muy fuerte, ¿cierto? Durante la historia de la humanidad, uno se levantaba en la mañana preocupado de qué va a comer en el día, ¿cierto? Entonces esto es nuevo en términos de tener las cosas más básicas relativamente cubiertas y entonces irnos hacia temas más altos en términos de la pirámide de Maslow. Y en ese mismo sentido, y siguiendo el punto que estabas diciendo tú, Opi, nosotros creemos que hay una tremenda oportunidad para las empresas que vean este punto, en términos de que estos jóvenes, voy a hacer una generalización, pero estas nuevas generaciones, si uno mira a estas nuevas generaciones, están, desde mi punto de vista, con una fuerte necesidad de justamente encontrarle sentido a lo que hacen, ¿cierto? Entonces el sentido pasa a ser un elemento clave, diferenciador para las empresas para poder captar talento joven, ¿cierto? Entonces las empresas que no provean ese sentido, y la forma de proveer ese sentido es suscribiendo un propósito superior y que el modelo de negocios opere sobre ese propósito, es decir, que la empresa solamente por operar esté colaborando con la sociedad, el medio ambiente y por supuesto generando rentabilidad en el proceso. Entonces el sentido pasa a ser un elemento clave y la pregunta, ¿ustedes están viendo una diferencia en términos de la actitud de estas nuevas generaciones con respecto a la empresa? ¿Qué tan importante están viendo que la empresa provea sentido, por ejemplo, en el día a día? Porque lo otro que estamos viendo nosotros desde el observatorio es que hay un porcentaje de jóvenes que como que se están desconectando de la sociedad, y están en su mundo virtual, en un mundo más virtual, y la conexión con la empresa es más transaccional en términos de cuánto me pagas por la hora para yo digamos, poder irme después de vacaciones o vivir otra experiencia. Entonces, o te conectas desde la visión desde la empresa o pagas una compensación más alta probablemente para poder retener a jóvenes, o bien te conectas con ellos a través del sentido. Y cuando tú te conectas a través del sentido, pasan cosas realmente maravillosas, es lo que hemos visto nosotros en empresas que lo hacen. ¿Cómo lo están viendo ustedes con respecto a la empresa? Sí, efectivamente, antes alguien entraba a trabajar, nuestros padres, abuelos, abuelas, entraban a trabajar para hacer carrera ahí. Era toda la vida, uno podía ver e ir creciendo internamente, ir encontrando oportunidad. Ahora es más dinámico, pues. Se están buscando experiencias. Y creo que desafían al sector empresarial, como la empresa también desafía, en este caso, a la y los jóvenes que estamos conversando. Hay experiencias bien interesantes. Yo quiero ir de los casos a una reflexión más transversal. Pero la educación dual, el otro día conversaba con unos investigadores uruguayos que estaban conversando sobre el avance de la educación dual. Para hablar de educación dual es alguien que está estudiando una carrera técnica, una carrera universitaria, una tecnología, por ejemplo, en alimentos, que entra a trabajar mientras estudia y va forjando experiencia para después seguir en el lugar o cambiarse a un nuevo espacio. O una experiencia que conocí más a profundidad, porque somos parte del INJUV en Biobío, en donde se juntó al sector privado de la región, una región gigante e importante para el país, al CENSE y al FOSIS. Y nosotros tenemos el desafío de, dentro del 60% de jóvenes que son parte del registro social de hogares, buscar a jóvenes que puedan hacer una inserción sociolaboral. No es llegar y trabajar, no es llegar y empezar, es una inserción en este caso a la empresa donde va a estar trabajando, bajo un programa que se llama Aprendices. Aprender a instalarse en la empresa y poder aprender a trabajar, conectado con un propósito, un proyecto de vida. Y creo que también marca un punto importante cuando uno sabe su trabajo dónde está impactando. Reducir la huella de carbono, por ejemplo, con un interés importantísimo en la población juvenil, y a la vez yo también tengo el tiempo de balancear lo que estoy trabajando, lo que estoy estudiando, con tiempo para hacer un proyecto alternativo, para tener un espacio de descanso, que creo que se ha notado lo relevante que es para poder proyectarse en el tiempo y alejarse de
lo que se conoce como el quemarse en el trabajo, desconectarse, o da lo mismo. Las generaciones más grandes, ¿cierto? Miramos a estos jóvenes y decimos, bueno, estos son generación de cristal, le hablamos, ¿cierto? De que hay que tratarlos con mucho cuidado para que se mantengan. ¿Qué le dirías tú a alguien que te diga esa mirada? Sí, claro, primero, pedagógicamente le cuestionaría ese concepto que muchas veces funciona como un estigma, porque creo que es transversal algunas dificultades que existen en el mundo del trabajo, pero no creo que sea solamente de esta generación. Creo que estas nuevas generaciones, que son diversas, lo que pasa es que están hablando más de las emociones. O sea, es importante decir, hoy estoy complicado para trabajar porque estoy sintiendo esto. Y antes muchas veces la maquinaria no dejaba tener ese espacio de expresión. O lo relevante que es sentirse bien. Las relaciones de trabajo, ahora tenemos leyes que cubren y quieren prevenir situaciones de maltrato y acoso. Entonces, pero no punitivamente, sino preventivamente. Entonces, eso es importante poner en la mesa. Y lo quiero vincular con lo que dice la OPI de la participación. Se busca que también la participación sea efectiva, no solamente la cuota joven o hagamos la consulta a la juventud y con eso está, no que sean parte de la toma de decisiones, más mesa redonda como estamos en este espacio. Cada palabra vale lo mismo. Y eso creo que están buscando un espacio de que lo que opinan, lo que dicen, trascienda. Y eso también se ve en el mundo del trabajo, con el mundo de los estudios. Y esa es un bonito desafío. Ahora si uno combina esto en términos, tú dices, las emociones están más presentes, esto además tiene que ver con la llegada de la posmodernidad, ¿cierto? Cambian, ya no hay verdad allá afuera, entonces ahora es mi verdad es en base a lo que yo siento. Y sí, lo que hemos visto en la sociedad, y esto está bien documentado, es que vamos en un proceso donde el individualismo ha ido tomando cada vez más fuerza. O sea, de hecho, es cosa ir a una librería y ver la cantidad de libros de autoayuda, ¿cierto? Y el self, la selfie. Quizás probablemente la de estos nuevos tiempos. Y en un contexto en donde además estas nuevas generaciones se están casando menos, tienen menos hijos, tienen menos gente que dependa de ellos. Entonces es más complejo el escenario, ¿cierto? Porque hoy día el contar con talento joven que se va a mantener ahí, si es que no tiene al otro lado una responsabilidad que va más allá de cuidar sus propios sentimientos, es complejo el panorama. Y por eso que creemos que la solución va y la oportunidad va por la entrega del sentido. Pero ¿cómo estás viendo tú este tema, Opi? Sí, es un súper buen punto y creo que a veces reflexionamos poco porque vemos esa impulsividad, vemos la foto final o que duran poco en el trabajo, o que exigen ciertas cosas, y esta generación que tú mencionabas, que quizás con otras exigencias. Pero si pensamos como en la parte cerebral, viene la pandemia quizás, viene incluso antes, hemos estado súper estresados. Entonces nuestro cerebro hoy día está en sobrevivir y pasa sobre todo en contextos adversos. Entonces no tengo un buen manejo de emociones. Y si queremos pensar, si queremos aprender, necesitamos tener dopamina. Y ahí no me quiero poner técnica, pero al final es la corteza prefrontal quien toma las buenas decisiones. Y está pasando que con este sobreestímulo y con todo lo que hemos visto también a partir de nuestra experiencia, que también nos tocó adaptar en la pandemia los programas y ver todo lo que significó en salud mental, que las cifras están a disponibilidad de todo. Pero es súper importante entender que el cerebro es plástico. Entonces desde ahí tenemos una tremenda oportunidad, si lo entendemos así, y como líderes también, generamos estas oportunidades para ser un regulador emocional, nosotros como adultos, en los jóvenes dar ese espacio dialogante desde considerar puntos de vista distintos, porque a veces creemos que conversar es discutir, y si estamos en desacuerdo es algo malo. Y ahí nosotros desde América Solidaria tenemos un programa que se llama Diálogo. Hemos desarrollado el Concausa, que fue justamente cuáles son las problemáticas, cuáles dolores está sintiendo hoy día la juventud o la adolescencia, conversemos. Y hicimos para las presidenciales anteriores en distintas partes de Chile. Fue precioso ver cómo los jóvenes pueden llegar a consenso. Entonces quizás no vemos hoy día la participación en las urnas, pero en lo cotidiano, en la junta de vecinos, en el centro de estudiantes, incluso en la directiva del curso, vemos que están accionando por los cambios que quieren a nivel local. Nosotros somos, como les contaba, desde estos 3 ejes,
full promotores de que eso sí pase y pase intencionado. Que se encuentren en puntos de vista distintos, que lleguen a consensos y que también se reconozcan como que uno puede cambiar de opinión. Uno, porque el cerebro es plástico. Entonces ya la neurociencia nos invita constantemente, o sea, hasta que el día que nos moramos vamos a seguir desarrollando nuestro cerebro. Y por otra parte, cuando estoy con otros, desarrollo el sentido de pertenencia, y que no es que me convenzan, sino que tengo un sentido de identidad, entonces me motivo hacia algo, y ahí para las empresas, que era como el punto inicial que tú planteaste, también es una oportunidad entender que quizás ya la inteligencia artificial lo tiene todo, o lo va a seguir teniendo todo. Entonces, ¿cómo potenciamos trayectorias con creatividad, con las habilidades socioemocionales, pero con conciencia? No se dan porque sí. O sea, meto los ingredientes a la juguera y meto la empatía, entonces pongo a desarrollar la empatía. Lo llevo a que se conecte con ese dolor social, y será a través de un voluntariado corporativo, si ya es mi colaborador, por así decirlo, dentro de la organización, y va a beneficiar a otros, va a conocer a otros en terreno, y ojalá con el sentido de pertenencia más importante, que es la inteligencia de ese propio territorio. Y eso yo creo que es algo que hemos aprendido en América Solidaria al recorrer Chile y el continente, que cada territorio es único. Entonces lo que yo pienso es, ya, tiene 12 sesiones, pero van a ser muy distintas en Alto Hospicio como en Cochrane, y eso también es súper importante ponerlo sobre la mesa, para pensar también en cómo estamos construyendo esta trayectoria, cómo nos vinculamos todos los sectores, y al final todos podemos colaborar desde nuestros saberes, pero valorando la perspectiva del otro, el saber del otro, y qué rico también a veces nosotros como adultos y desde cualquier perspectiva decir, yo todavía puedo seguir aprendiendo. Entonces, con una humildad distinta, conectar con un adolescente y decir, ¿qué tiene para enseñarme? Y cambiar también mi perspectiva de esa adolescencia del adolece, que es falta, y sino una oportunidad y una creación de sentido en conjunto. Yo encuentro que es precioso, y eso también lo hacemos desde la Fundación constantemente. Ahora se nos acabó el tiempo, así de rápido pasa el programa, pero antes de terminar, me gustaría pedirles ¿qué le dirían ustedes a líderes empresariales respecto a estas nuevas generaciones? ¿Qué mensaje le darían para poder que puedan ser atractivos para este talento joven, que si no va a costar harto en la empresa, producto que hoy día la juventud está asociado también a la tecnología y a estos nuevos tiempos que se instalan con tanta velocidad? ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para ellos? Bueno, yo les plantearía un desafío doble, una invitación más que un desafío. Que la invitación sería a no darle mucha vuelta, sino ir a buscar lo que dijo la OPI, ir a buscar en los territorios, a recorrer el café que uno frecuenta, transporte público, el espacio donde uno va el fin de semana, y que vayan consultando o generando una co-construcción. Porque si no hay co-construcción, no. Salir a terreno. Salir a conocer y conocer más directamente. Por parte de lo que nos ha pasado es que los líderes como que se han ido alejando, ¿cierto?, en estas grandes empresas, y no tienen el contacto más directo, ¿no? Claro. Uno puede ver cifras, y el dato es importantísimo, pero la luz que ilumina, yo eso lo aprendí hace un montón de tiempo, investigando, pero finalmente nada va a reemplazar la pertinencia territorial. Estar en el sector urbano o rural, estar en el norte o en el sur. Ir a Guara, donde hay proyectos de canchas de fútbol que diseñaron las propias juventudes con la administración municipal. Que estar en Williams, donde difícilmente vas a encontrar algo al aire libre porque hace frío todo el año. Entonces, esa conversación es irreemplazable. Pero obvio, de viceversa, ¿no? Un diálogo fructífero, ese sería el desafío. ¿Cuál es tu mensaje para los líderes empresariales y su relación con estas nuevas generaciones? Sí, más que mi mensaje, es un poco lo que hacemos y en lo que creemos y hemos buscado o encontrado evidencia. Ser enfática en que el destino no está escrito, y desde ahí invitarlos a colaborar, a ser parte, a generar experiencias positivas. Hoy día tenemos gran evidencia de que las experiencias adversas sí nos marcan, pero una experiencia positiva pesa mucho más en mi vida que esa experiencia adversa. Entonces, cuando yo me involucro como empresa y genero oportunidades concretas, ese capital social aumenta,
y construyo nuevas trayectorias y doy oportunidades concretas también para que otros tomen decisiones a partir de lo que quieren para su vida, y ahí volvemos al sentido. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Y por qué me importa? Bueno, el sentido, la clave del sentido es que trascienda, ¿cierto? Que esté enfocado en un otro. Sí. Juan Pablo, Opi, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés país y desde donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.